¿Qué tal? Mi nombre es Luis Arturo Huesca Rangel, estudiante de la Universidad Tecnológica de México, y expondré acerca de la administración de los riesgos de proyectos. Comencemos con la identificación de los riesgos. La identificación de riesgos, según el Project Management Institute, es el proceso en el cual determinaremos los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus características. Es de suma importancia documentarlos, ya que, en base a ello, podremos identificar más adelante el impacto que dichos riesgos tendrán en el proyecto y qué objetivos se verán afectados. Cabe destacar que durante todo el ciclo de vida de un proyecto, los riesgos e incertidumbres que estos generan variarán durante todo el ciclo de vida. Por ello, identificar a estos riesgos deberá implementarse constantemente con la finalidad de mantener actualizada la gestión de riesgos. Existen varias recomendaciones por parte del Project Management Institute, la cual dice que la identificación de riesgos debe ser temprana, es decir, mientras más pronto identifiquemos el riesgo, se dará una respuesta más oportuna. Debe ser iterativa, es decir, que se debe repetir constantemente para mantener actualizada nuestra gestión de riesgos. Debe ser emergente, para detectar nuevos riesgos no contemplados inicialmente en el proyecto. Debe de tener diferentes puntos de vista. Es decir, mientras más personas de la organización participen, se llegará de una manera más rápida y efectiva a mitigar estos riesgos. Debe de ir relacionado a objetivos, es decir, cómo dichos riesgos afectarán diferentes objetivos de la empresa o de la organización. Y debe tener un lenguaje claro y preciso, con la finalidad de que todos los involucrados comprendan el riesgo y las consecuencias que estos riesgos llevarán. Evaluación de riesgos. Esta evaluación proporcionará las bases para el desarrollo de respuestas apropiadas y se debe analizar el nivel de impacto que tendrá con la finalidad de priorizar qué riesgos atender primero. Respuesta a los riesgos. Esta se desarrollarán en base al análisis y evaluación de riesgos anteriormente mencionada, desarrollada gracias al juicio de los expertos, a las habilidades interpersonales y del equipo en general involucrado y a la información recabada inicialmente en la identificación de riesgos. Dentro de este proceso se debe permitir cambiar cronogramas, asignar presupuestos necesarios para la implementación de dichas respuestas, delegar responsabilidades con el personal de la organización a manera de garantizar la correcta implementación de dichas respuestas. Por ejemplo, contratar un seguro como medida de mitigación. Una vez que se identifique el riesgo, se acuerda contratar un seguro. Para ello se deberá asignar un presupuesto, analizar qué tipo de seguro contratar y capacitar al personal para que ellos sepan cómo deben actuar ante un siniestro para que el seguro pueda operar de manera correcta. Monitoreo de riesgos es un proceso en el cual se irá dando durante todo el transcurso del ciclo de vida del proyecto. Este analizará la manera en que se implementaron la respuesta de riesgos, qué también se implementaron, en qué fallaron, con qué frecuencia aparecieron ciertos riesgos, etc. Finalmente, englobando cada paso ya expuesto, obtendremos lo que es el desarrollo del plan de gestión de riesgos, donde podemos observar las entradas, es decir, la identificación de riesgos, las herramientas con las cuales llevamos a cabo el análisis de dichos riesgos y la planeación de respuestas para dichos riesgos, y finalmente las salidas, donde llevaremos a cabo el monitoreo de la implementación de dichas respuestas. Para finalizar, analizaremos la siguiente herramienta llamada matriz de probabilidad e impacto. Esta la utilizaremos dentro de una empresa para priorizar qué riesgos vamos a mitigar primero y qué riesgos podremos, bueno, mitigar después porque no tendrán un impacto tan grave dentro de la empresa. Esto funciona de la siguiente manera. Tenemos de este lado la probabilidad, es decir, qué tan probable sea que ocurra un siniestro o un riesgo, y de este lado tendremos el impacto, es decir,
¿Qué tanto va a impactar a la empresa si ocurre ese riesgo? Tendremos desde muy bajo hasta muy alto y también en la probabilidad. Esto funciona de la siguiente manera. De este lado tenemos una sección en rojo que serían los siniestros o riesgos que debemos priorizar o atacar de manera inmediata. Tendremos la sección amarilla que digamos sería un riesgo moderado y tendremos la sección verde que bueno, sería un riesgo que obviamente va a impactar a la empresa, pero no tan grave para tenerlos dentro de las prioridades de la empresa, hablando en cuestión de riesgos. Esto va a ocurrir de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos un siniestro que es muy probable que ocurra, es decir, que tiene una probabilidad muy alta. Pero bueno, el impacto no es tan agresivo en la empresa. Imaginemos que es bajo. Lo que vamos a hacer es multiplicar este punto 9 por el punto 1 del impacto. Es decir, la probabilidad de punto 9 por punto 1 del impacto nos da 0.09. Es decir, si lo pasamos a porcentaje, es decir, el 0.09 lo multiplicamos por 100, nos da un porcentaje del 9%. Es decir, es un riesgo que es moderado, debe ser atendido, pero eh, no con tanta urgencia como lo sería el de la sección roja. Ahora imaginemos que tenemos un riesgo que no es tan común, es decir, imaginemos algo moderado de 0.5, pero que el impacto sea muy alto, es decir, imaginemos de 0.8. Lo que haremos es igual multiplicar el 0.5 por el 0.8, lo cual nos da 0.4, es decir, un 40%. Por lo tanto, este ya entraría dentro de los riesgos que debemos atender de manera inmediata. De esta manera vamos a poder priorizar los riesgos y saber qué riesgos vamos a mitigar primero y qué riesgos podemos mitigar después. Finalmente tenemos lo que es la bibliografía con la cual fue desarrollada esta exposición y agradecemos la atención de quien esté escuchando esta exposición.